claro que hoy en día la obediencia de uno, de Jesucristo, nos ha librado de la ira de Dios. Pero es que esa obediencia de Cristo se nos traslada a nosotros a través de diferentes mandamientos. Estimula la obediencia voluntaria a su llamado a la acción. El apóstol es un hombre de palabra y de acción. Lo que él dice, eso hace. Porque muchas veces, y es más fácil decir cosas que no hacemos. Por eso Eclesiastés dice en su capítulo número 5, es mejor que no prometas y cumplas, y no que prometas y no cumplas. Y dice, cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír que para prometer las promesas del necio. El entusiasmo de los corintios por la colecta inspiró a los macedonios a contribuir generosamente a esa causa. Miren cómo los corintios, o cómo los hermanos macedonios estaban observando a la iglesia de Corinto, y cuando les llegan las noticias de la buena voluntad que hay de los corintios, ellos son estimulados para actuar. Y entonces Pablo atribuye esto no a la ostentación de los corintios, sino a la gracia de Dios que obró en los corazones de la gente de Macedonia. La gracia de Dios. Ese término de gracia de Dios es bien importante en la relación que nosotros como creyentes tenemos con Dios. Uno le pide a Dios que lo revista de su gracia, ¿verdad? Que nos dé de su sabiduría. Pero cuando uno dice al Señor, Señor, dame de tu gracia, ¿qué es lo que uno está tratando de decirle a Dios? ¿Cómo? Bendiciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Su favor. Que yo pueda hallar aceptación delante de ustedes si la gracia de Dios está conmigo. Que no haya rechazo, porque la gracia de Dios está obrando en mi vida. Y la gracia de Dios tiene muchas facetas. Estas personas, los macedonios, imitaron la solicitud de los corintios y la superaron. Mire cómo la actitud de una congregación afecta a otra congregación en el buen sentido de la palabra y superan, no por ostentación, sino que por obediencia a la palabra de Dios, y convierten las palabras en acción. Ahora, estas obras se han transformado en un ejemplo para los corintios. Ahora se invierte el papel. Ahora los corintios ven que los macedonios no solamente han superado las expectativas de la buena voluntad que ellos tenían, sino que con creces lo demuestran con acciones. Y entre ellos dice, ahora estas obras se han transformado en un ejemplo para los corintios, de modo que el círculo que Pablo comenzó está por completar. Pregunto yo, ¿Pablo estaría manipulando a estas iglesias? ¿Pablo se estaría aprovechando de los recursos de estas iglesias? ¿Era la intención de Pablo sustraer de las bolsas de los hermanos el dinero? Entonces, ¿qué era lo que quería hacer? ¿Enseñarles qué? ¿Ah?
Enseñarles A ser generoso. a ser generosos. Y cuando se es generoso, Dios es generoso. Dios siempre ha sido generoso con nosotros. Amén. Nos da en abundancia las cosas. No nos da por medida. Dice que su espíritu no nos lo da por medida. Nos lo da en abundancia. Nos da salud, nos da familia, nos da vida, nos da trabajo, nos da bienes, nos da tantas cosas que nos da Dios. Porque Él es muy generoso para dar. Entonces Pablo quería que las congregaciones experimentaran la gracia de Dios, la generosidad de Dios. No es una decisión muy personal. Yo quiero que Dios sea generoso conmigo o no quiero. Si no quiero, pues nadie me va a obligar. Yo seguiré siendo la misma clase de persona y Dios actuará. No en venganza, porque Dios no es, el Dios que nosotros tenemos no es un Dios vengativo. De hecho dice, Él da el sol sobre justos y sobre injustos. ¿Verdad? Él lo da todo. Pero Dios no sería Dios y no sería justo si no fuera más generoso con sus hijos que con los que no son sus hijos. Y eso es fácil de entenderlo, hermanos. Usted no es tan generoso con el vecino como lo es con sus hijos. ¿Verdad que usted no le paga la universidad a su vecino? A los hijos de su vecino. Pero sí le paga la universidad a sus hijos. Porque usted es generoso con sus hijos. Usted puede ayudar al hijo del vecino, pero no le va a mantener sus estudios toda la vida. Hasta ahí no llega nuestra generosidad. Pero con nuestros hijos, con nuestra familia, somos muy generosos. Nosotros somos una familia de Dios. Y Dios espera que entre nosotros seamos generosos y que aprendamos esa actitud o ese mandato de Dios. Dice 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué Pablo no dice que esa gracia de Dios ha sido dada a las iglesias de Galacia? Porque no era el caso. Porque las iglesias de Galacia tenían una conducta muy diferente a las de Macedonia. Los gálatas eran más materialistas que espirituales. No todos, por supuesto, siempre hay honrosas excepciones, pero en términos generales, las iglesias de Galacia eran un poco complicadas. Recuérdense que desde el principio de la epístola a los Gálatas, Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó a dejar el evangelio, a tomar un evangelio diferente? ¿Quién les enseñó a ustedes eso? Tan pronto estuvieron ustedes dispuestos a cambiar la doctrina que se les ha enseñado por filosofías humanas. Bueno, ahí encontramos una serie de amonestaciones que Pablo le hace a los Gálatas. Y cuando hablo de Gálatas no es un lugar, es una región. Las iglesias de Galacia tenían mucho que reflexionar con respecto a sus actitudes. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande tribulación, la abundancia de su gozo, un gozo abundante, y de su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Y es que, hermanos, los macedonios estaban pasando por una crisis muy severa, porque estaban siendo perseguidos y el Imperio Romano había tratado de desaparecer a los creyentes de aquella región, de manera que les habían expropiado de muchos de sus bienes, y eso los había llevado a una situación económica muy difícil, a una pobreza extrema. Sin embargo, el gozo que había en ellos, el abundante gozo de su profunda pobreza, abundaron en riquezas
de su generosidad. Yo me atrevería a decir que no conozco todas las congregaciones de todo el mundo, pero me atrevería a decir que tal vez una en 1 millón habrán iglesias como los macedonios. A veces. Y Pablo le dice, pues doy testimonio. Pablo es testigo. No solo presencial, sino que ocular, de que con agrado, no con dolor, no con tristeza, sino que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Los corintios no podían compararse con los macedonios. ¿Qué motivó a los macedonios a tener una actitud totalmente diferente a la iglesia de Corinto? Corinto era una iglesia emocionalista, rapidito estallaba en emoción. Cuando se les planteaban las bendiciones de Dios, ellos querían, y ellos prometían, y yo estoy de acuerdo, y yo también. Pero a la hora de accionar, no accionaban. En el ministerio de Pablo, las iglesias que colaboraron con su ministerio no fueron las de Galacia, fueron las iglesias de Macedonia. Y Pablo estuvo más tiempo en la región de Galacia que en la región de Macedonia. Quiere decir que la palabra de Dios obra de diferente forma en cada uno de nosotros. Pablo no está recriminando a los corintios, sino que los está estimulando, los está animando a cambiar o a materializar aquella buena voluntad que ellos tenían, pero que al momento de sacar la billetera lo pensaban 2 veces y la guardaban. Pero sí se beneficiaban de las enseñanzas que Pablo les daba. Yo me quedo asombrado cuando uno pregunta por sus familiares, uno mismo lo vive, ¿cuánto pagamos por el colegio del pequeñito? 1.000, 1.500, 2.000 quetzales, 3.000 quetzales, depende del colegio. Pagamos mensual por la educación. ¿Sí? La instrucción que le dan a ese pequeñito puede compararse con esa instrucción. ¿Por qué no? Yo no lo entiendo. Aquí está la vida eterna. ¿Tendrá precio la palabra de Dios? Ustedes serán pastores. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más. Pablo no se estaba aprovechando. Pablo no era un vividor. Pablo estaba predicando y tenía como meta, como objetivo, evangelizar a las personas, cuidar de la ley, ayudarlos para que no se salieran del camino, para que al final del tiempo, cuando llegue el día de, cada uno de aquellos pueda presentarse delante del Señor, porque se les dio guianza, se les dio instrucción, se les dio educación espiritual. Así que a nadie se le está cobrando por la palabra, ni es esa la intención de esta congregación, de cobrarle a alguien por la palabra. Pero también no podemos eludir el mensaje que está en la Biblia. Yo sé que es un mensaje que no les va a agradar mucho. Dice el versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestra